En primer lugar, voy a presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Pablo Montesano, soy formador certificado de Scriptcase y junto con Rafael Morales, los dos somos certificadores, trabajamos dando soporte, formación y desarrollo. En este caso, en el día de hoy, vamos a presentar un taller práctico que no sé si han visto algunos el tráiler, mandamos un pequeño video para poder mostrar qué es lo que vamos a ver en el ejemplo de hoy. En nuestro caso vamos a desarrollar una aplicación web que va a manejar básicamente una serie de tablas. Estas tablas vamos a tener una tabla de artículos, familias, pedidos, líneas y proveedores. Y vamos a hacer toda la interactividad a través del menú. Vamos a ver cómo trabajar con tablas maestras, vamos a ver aplicaciones a lo largo del taller, aplicaciones formularios, aplicaciones grid, aplicaciones blank. Vamos también a generar el despliegue completo de la aplicación, vamos a colocarlo en un servidor real y ver cómo funciona nuestra aplicación terminada. También comentarles que dentro del equipo, no sé si se los había comentado, va a estar Federico y Marcia de Scriptcase, esos también van a estar donando soporte en la parte de preguntas, en el chat, y como siempre vamos a tener alguna promoción que al final del curso la daremos a través de un cupón. Todo el material de lo que vamos a ver hoy lo van a poder descargar, se les va a enviar un enlace de descarga donde podrán encontrar la base de datos y el proyecto para poder trabajarlo. Bien, en este proyecto estoy utilizando Scriptcase versión 8.1, la última versión disponible y actualizada. Estoy utilizando como base de datos el motor de MySQL y vamos a ver, por ejemplo, la estructura, vamos a venir aquí, a mirar la estructura de las tablas que les comentaba. En este caso, estoy para visualizar las tablas, utilizando el mismo Scriptcase para poder ver aquí las tablas que vamos a trabajar. Tenemos una tabla de artículos, artículos familias, pedidos, líneas y proveedores. Estas tablas tienen un poco de información para que podamos visualizar aquí los contenidos. Una información con pocos registros para que la podamos ver. La idea es que de la tabla de artículos va a estar vinculada a la tabla familias de artículos. Esto es para identificar los artículos a qué familia corresponden. Luego tendré una tabla de proveedores, una tabla con una estructura básica de proveedores. Vamos a ver el contenido, hay unos 30 proveedores cargados. Y luego tendremos las tablas principales de pedido, donde vamos a almacenar la cabecera del pedido, y luego la tabla de pedidos líneas, donde vamos a registrar cada una de las líneas que corresponden a un pedido. Bien, esto es la estructura de los datos. Como pueden ver, es una estructura relativamente simple. Ahora vamos a comenzar a ver la aplicación. La parte de creación de un proyecto, en este caso la voy a enseñar, la vamos a pasar muy rápidamente, el proyecto ya lo tenemos creado, pero cuando creamos un nuevo proyecto en Scriptcase, que es el primer paso que damos para trabajar, perdón, estoy viendo también algunas preguntas. Con respecto a la versión 8, si es compatible. La única diferencia es que si tenemos un proyecto con 8.1 vamos a poder, algunas opciones no estarían disponibles. Mi consejo es que siempre actualicen a la última versión, tanto por las mejoras como por la corrección de errores que se hacen. Nosotros siempre podemos saber cuál es la versión que tenemos disponible. Si picamos en ayuda acerca de, nos aparecerá aquí en ayuda acerca de. Aparecerá en formato de pop-up una ventanita con la versión disponible. No sé si ustedes están viendo ahora la versión, pero es la 8.1.010. Bien, cuando comenzamos a trabajar con Scriptcase, vamos a hacer el procedimiento. Perdón, esperen que tengo una atención. Sí, el tema de los pop-ups. Sí, Federico me comenta que los pop-ups no los ven porque estamos compartiendo una única ventana. Entonces, los pop-ups pueden
aparecer que no los ven, por eso se los comentaba, ¿no? El pop-up aparecerá cuando pongan en el menú de ayuda acerca de. Picarán aquí y verán cuál es la versión disponible que tienen actualmente. Bien, vamos con una creación normal de un proyecto. Voy a cerrar este proyecto. Aquí tengo ScriptCase, en mi caso lo estoy usando directamente en un entorno web. Es decir, la herramienta de desarrollo está directamente publicada en un servidor web, lo que nos permite trabajar desde cualquier lugar y exportar contenido para cualquier otro servidor, muy cómoda de trabajar. Para los que no conozcan cómo es este sistema, básicamente está escalado en un servidor con Ubuntu, en un servidor, en este caso es un servidor dedicado, y a través de una URL podemos acceder y trabajar. Esta opción lo pueden tener en cuenta porque la misma, o sea, si ustedes van a trabajar y trabajan en equipo sobre todo, es muy cómodo trabajar con una versión que esté en la nube. Para crear un nuevo proyecto en ScriptCase vamos a tener un botón, vamos a tener un wizard de 5 pasos que nos va a ir guiando en lo necesario para crear un proyecto. Para los que se inician en la programación y trabajar con ScriptCase, aquí vamos a encontrar una serie de aplicaciones totalmente funcionales, una aplicación de entrenamiento, una aplicación de un gestor de documentos, una tienda online, un helpdesk, y sobre todo esta opción que dice Samples, que tiene más de 200 aplicaciones creadas, donde van a poder ver soluciones en concreto y detalle del funcionamiento de ScriptCase. También en la versión 8.1 vamos a encontrar muchas veces este pequeño cartelito en rojo, de nuevo, que nos indica las novedades que ha incorporado la versión 8.1. Cada vez que estemos en alguna aplicación o en alguna pantalla y nos encontremos en presencia de este elemento, vamos a identificar que es una novedad en la última versión. En este caso, en el ejemplo de Web Service, tenemos varias aplicaciones que trabajan y se conectan con servicios web. Lo que les aconsejo es que abran, ejecuten estos proyectos para que puedan ver el funcionamiento y es una muy buena manera de aprender. Cuando creamos un proyecto, lo primero que nos va a preguntar es el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Demo 003. En este caso no podemos poner espacios. Si quisiéramos poner espacios, deberíamos poner un guión bajo, una descripción del proyecto. Luego voy a tener un elemento para elegir una imagen o un icono. Cuando abrimos este componente, ScriptCase nos va a traer un selector de imágenes. Este selector, en la parte izquierda, cuando lo desplegamos, tenemos 4 ámbitos de trabajo. Tengo la opción de ScriptCase, público, proyecto y usuario. Esto indicará, en ScriptCase tendremos todas las imágenes que ya vienen incluidas en ScriptCase. Por ejemplo, si entramos en el apartado de iconos, podemos observar que hay 6.130 iconos para elegir y utilizar en nuestras aplicaciones. Tenemos en el apartado de ScriptCase, a su vez lo dividimos en varias carpetas. Carpetas para fondos, para botones, carpetas de imagen general, iconos y menú de imágenes. Si vamos a un proyecto público, las imágenes que subamos a este área, al área pública, van a estar disponibles para todos los proyectos que tengamos en ScriptCase. De la misma manera podemos guardar imágenes solamente vinculadas a un solo proyecto, entonces todo lo que gestionemos en este caso va a estar vinculado al proyecto que creemos. Y por último tenemos la opción de ponerlas en la carpeta de usuario, que si el mismo usuario comparte varios proyectos, las imágenes que pongamos aquí van a estar disponibles para todo ese usuario. En el caso, por ejemplo, vamos a venir a ScriptCase, iconos, para buscar iconos. Aquí ya tengo un selector, puedo modificar, por ejemplo, la resolución para que me muestre la información de resolución, tamaño, y también podría, a través del apartado de resolución, limitar a que me muestre solo aquellos iconos que tengan una resolución de 32 por 32. Aquí tengo para buscar, por ejemplo, un selector de palabras, y una vez que seleccionamos el icono, por ejemplo, voy a escoger un icono, vamos a seleccionar uno solo, añadimos a la selección y este icono ya queda en nuestro proyecto. El siguiente paso
es establecer la parte de idiomas. Scriptcase perdón, nos da la posibilidad de trabajar con múltiples idiomas, es decir, que podemos localizar nuestra aplicación. Aquí podemos ir añadiendo distintos idiomas. Por ejemplo, si quisiéramos añadir, vamos a poner idioma inglés, con la codificación lo podemos ir añadiendo en este apartado. Luego lo que tocará hacer es codificar o localizar las cadenas literales para cada idioma correspondiente. Esto no lo haremos en el ejemplo. Lo que sí, aquí haré un hincapié en mencionar que por un tema de una mejor compatibilidad con todos los navegadores, siempre es recomendable utilizar la codificación Unicode UTF-8. Esto nos va a dar una mejor portabilidad de nuestro sistema y se va a ver en todas las plataformas correctamente. Hay veces que por tener una codificación incorrecta, podemos ver en Windows unos caracteres, por ejemplo, de forma normal, y otros en un Mac, por ejemplo, o en un Linux, esos caracteres se ven no perdemos los acentos o las letras señas. Entonces, utilizando esta codificación evitamos ese tipo de problemas. El siguiente paso es definir el tema. El tema es un conjunto de características visuales que se van a aplicar a todas las aplicaciones. Básicamente es aplicar CSS, codificación CSS a nuestras aplicaciones. Ya existen una serie de temas que al hacer un clic pueden observar que cuando selecciono un tema, en este apartado voy a poder mostrar o voy a poder visualizar cómo se ve ese tema. Scriptcase ya trae una serie muy completa de temas, cualquiera de estos temas que son los que están disponibles. Haciendo un clic lo agregamos a nuestro proyecto y luego lo podemos activar. Aparte de todos los temas disponibles que tenemos en Scriptcase, vamos a tener la posibilidad de crear temas personalizados. Estos temas nos permitirán heredar la información de un tema ya existente o bien crear un tema de cero. Esta opción es bastante importante porque aquí vamos a poder crear muchas veces, como desarrolladores, nos encontramos que tenemos que hacer un sistema a medida para una empresa y esta empresa ya dispone de una serie de colores o una imagen institucional. Entonces podemos aquí establecer los colores, las tipografías y desarrollar nuestra aplicación adaptándose a estas normas. El último paso, vamos a estar en el paso 4, es donde vamos a elegir la base de datos. Aquí voy a hacer una pequeña diferencia para también comentarles las versiones de Scriptcase que tenemos. Para los que son nuevos o desconocen, Scriptcase dispone de 3 opciones de licenciamiento. Tenemos la primera licencia o la más simple, que es la Only Database, que solo nos va a permitir, comprando esa licencia, escoger un motor de base de datos y conectarnos a ese motor. Luego tendremos las versiones, estas opciones, luego Federico seguramente las mostrará en la página web para que vean los precios. Yo simplemente ahora comentaré cuáles son. Tengo una versión profesional que se conecta a la gran mayoría de bases de datos, pero no a las bases de datos licenciadas, como Oracle o SQL Server. Esa licencia nos permite conectar un solo desarrollador al mismo tiempo. Y por último tenemos la versión Enterprise, que es la que estamos viendo actualmente, que es la que nos permite conectar a todas las bases de datos disponibles y también nos permite conectar múltiples usuarios. Es decir, que varios desarrolladores podemos trabajar al mismo tiempo en el mismo proyecto. En este caso hay que comprar una licencia por cada desarrollador concurrente. Luego, les repito, toda esta parte de comercialización, Federico la explicará un poquito mejor. Por último, ya cuando terminamos de definir cuál es la base de datos que vamos a usar, en este apartado deberíamos ponerle, por ejemplo, los datos de conexión, pongo el usuario y la contraseña y la IP donde está el servidor. Al presionar listar bases de datos, este elemento se me cargará con todas las bases disponibles. Ahí voy a poder seleccionar las bases que tengo disponibles. Por un tema de, supongo que es del GoToWebinar, probablemente cuando haga un clic en el desplegable, ustedes no vean la lista, que eso ya nos ha pasado en otros seminarios. Vamos a ver si podemos solucionarlo luego, porque cuando compartimos una ventana nada más, este es un error que tiene la aplicación, que no nos muestra lo que aparece en el desplegable. Bien, en este caso voy a cancelar porque ya el proyecto lo tengo creado y vamos a abrir un proyecto existente.
Voy a poner así. Bueno, acá me creó el proyecto, perdón. Ahora voy a cerrarlo. Y voy a abrir el proyecto que ya lo tenía creado de... Vamos a ver por aquí. Taller práctico pedidos. Ok. En este proyecto vamos a comenzar con... He creado 3 carpetas dentro de la carpeta root. Tengo la carpeta artículos, pedidos y proveedores. Una buena práctica para ordenar nuestras aplicaciones es crearlas por carpetas. Las carpetas van a estar organizadas igual que un árbol jerárquico, donde podemos ir poniendo todo lo referenciado, por ejemplo, artículos. Acá tenemos 3 aplicaciones. En la carpeta de pedidos tengo todas las aplicaciones de pedidos, de proveedores, y luego en el root tengo 2 aplicaciones, una aplicación de menú y una aplicación en blanco. Recordemos que Scriptcase maneja la unidad de proyecto. El proyecto va a ser nuestra aplicación global, pero un proyecto se compone por un conjunto de aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones? Cada vez que presionamos nueva aplicación, aquí tenemos todas las aplicaciones disponibles para crear proyectos en Scriptcase. Tenemos aplicaciones del tipo grid que están orientadas básicamente a la visualización y análisis de los datos. A través de un grid podemos hacer filtros, podemos hacer exportaciones, pero su finalidad es esa, ¿no? Mostrar la información y analizarla. Aplicaciones del tipo gráfica, que nos van a generar gráficos en formato HTML5. Esta aplicación ha sufrido varias modificaciones y actualmente tiene mucha potencia para la parte de personalización. Son todos gráficos que son interactivos, actualizados en tiempo real. Luego tenemos las aplicaciones del tipo formulario. Son aplicaciones que están destinadas a la edición de datos. De esta manera nosotros vamos a poder modificar, dar de alta, baja, o interactuar con el usuario con lo que sería la parte de modificaciones, básicamente. Luego tenemos una aplicación de control, que es una aplicación muy similar a un formulario, pero que no está vinculado a ninguna tabla de la base de datos, y aquí nosotros podemos crear los campos que necesitemos. Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación de login, donde le pedimos al usuario, a través de esta aplicación, un usuario y contraseña, generalmente utilizamos una aplicación de control. Las aplicaciones de búsqueda, que son aplicaciones de formularios que están vinculadas a otros formularios para realizar búsquedas. 2 tipos de menú: el menú tradicional, que es exactamente como tenemos en Scriptcase. En Scriptcase tengo un menú que se despliegan las opciones, y luego tengo una barra, que es la que vemos aquí arriba, una barra de botones con botones, en este caso a través de iconos. Este sería el menú tradicional. Tenemos también el menú Tree, que son el menú muy similar al explorador de Windows, donde tenemos, como lo ven aquí en esta pequeña ilustración, y es distintas formas de organizar el contenido del menú. Tendremos aplicaciones de pestañas que nos van a permitir en cada una de las pestañas que disponga esta aplicación mostrar otras aplicaciones. Esta característica ya está incorporada de forma nativa en los menús en la versión 8.1. En las versiones anteriores a la 8.1 de la aplicación menú siempre mostrábamos una única aplicación, y cuando elegíamos otra opción del menú, lo que ocurría era que siempre la traía en primer plano. A través de la 8.1 ya las aplicaciones de menú se generan en pestañas. Un generador de PDF: a través de esta aplicación podemos generar reportes en PDF. Scriptcase usa nativamente una librería que también nos permitiría, es una librería open source para generar reportes, que conociendo también el uso de esta librería se pueden hacer prácticamente cualquier tipo de reportes. Las aplicaciones del tipo dashboard son aplicaciones similares a los paneles de gestión. En estas aplicaciones podemos tener distintas ventanas flotantes, donde, por ejemplo, podemos poner un gráfico, podemos poner, no sé, un listado de los últimos pedidos. Este tipo de aplicaciones son muy visuales y, por ejemplo, les comentaré casos de clientes donde tengo activado una aplicación de dashboard directamente en una pantalla de televisión que se refresca cada 1 minuto o 5 minutos, no recuerdo exactamente, y la información que tienen ahí en tiempo real son de pedidos y procesos de una empresa. Entonces podemos hacer esta aplicación, y dado que Scriptcase siempre genera contenido
HTML, en un televisor con un Smart TV podríamos acceder a esta información. Por último tenemos las aplicaciones del tipo Blank, que son aplicaciones que nos van a poder permitir utilizar totalmente una aplicación vacía, donde podemos escribir todo el código de PHP, más las funcionalidades que Scriptcase nos provee a través del lenguaje de macros. Las macros de Scriptcase, veremos algunos ejemplos, son una serie de instrucciones que agilizan el trabajo de programación. En estas ventanas de aplicaciones Blank también podríamos poner contenido, por ejemplo, HTML. Por último, disponemos de una aplicación denominada Calendario. Es una aplicación prácticamente independiente, es totalmente funcional. Esto nos crea un calendario donde podemos dar de alta, igual como si fuera un Outlook o un calendario de Gmail, eventos, poner eventos repetitivos, tenemos distintas vistas del calendario. Yo siempre comento que, por ejemplo, si tenemos que desarrollar un calendario para un consultorio médico, por ejemplo, simplemente con esta aplicación y una aplicación de login, que sería el módulo de seguridad, tendríamos la aplicación para que un consultorio funcione con múltiples usuarios. Bien, ya hemos visto aquí las opciones posibles que tenemos de creación de aplicaciones y ahora vamos a centrarnos en nuestro proyecto. Voy a comenzar por el menú. Cuando abro un menú, voy a tener, en este caso, el menú, voy a tener los productos, tengo un apartado de productos, que esta etiqueta de productos, si venimos y vemos en las propiedades, solamente tengo la etiqueta y luego tabulado, que cuando agregamos un elemento, lo podemos poner hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando está tabulado se convierte en un subelemento de productos. Tengo, en este caso, la palabra artículos y familias, que artículos hace un enlace a grid artículos. Los menús, siempre cuando queremos visualizar, o sea, cuando queremos ejecutar una aplicación, tendremos la etiqueta, el enlace. Aquí tengo un pequeño selector, es un pequeño icono que al hacer un clic en este icono de forma de enchufe va a aparecer una ventana pop-up que actualmente no la ven ustedes porque solamente comparto una de esas ventanas, para poder seleccionar las aplicaciones que tenemos disponibles en nuestro proyecto, o bien escribimos el nombre de la aplicación. En todo momento vamos a poder observar en un formato visual cómo queda este menú. Si ustedes observan el menú que tengo aquí en la parte superior, tengo productos con dos subelementos, artículos y familias, tengo proveedores que directamente enlaza a la tabla de proveedores, pedidos que enlaza directamente a la grid de pedidos y una opción denominada salir, que en este caso, en la parte de propiedades en el objetivo, tiene la opción dejar. Esto lo que hace es salir del menú. Luego, en los menús en Scriptcase vamos a tener la parte de temas, donde podemos definir distintos temas. Son formatos visuales para este menú. Pueden observar que tenemos una serie de temas organizados horizontal y vertical, solo horizontal, y público también tenemos horizontal y vertical, solo horizontal. Estos temas también los podemos crear, como dijimos, de forma personalizada. Muy bien, luego tenemos la orientación del menú, en este caso lo vamos a dejar en horizontal. Vamos a ver otras opciones de configuración que tenemos en un menú. Como les comentaba, todas las opciones de navegación que podemos encontrar en este apartado, esta es una pestaña que tenemos un área que tenemos dentro de la opción de menú, configuración, navegación. Aquí vamos a poder poner abrir elementos en pestaña, por defecto ya nos sale que sí, y nos indican que es una novedad. Si queremos un menú contextual, estas son todas las opciones que hemos establecido para nuestro menú. Una cosa importante, que aquí vamos a poder definir cuál es la aplicación predeterminada de nuestro menú. ¿Qué significa esto? Cuando ejecutamos el menú, de forma automática podemos escoger entre una aplicación predeterminada, o sea, la opción blank, que no muestre nada, mostrará en la pantalla de fondo, o una URL que muestre cualquier URL válida. En este caso yo tengo una aplicación predeterminada, es una aplicación que ahora la vamos a ver, que yo la denomino blank fondo inicial, y lo que va a mostrar es una imagen de fondo para nuestro menú. Vamos a ejecutar por primera vez nuestro proyecto.
y aquí pueden observar que tenemos el menú. Ahora vamos a ver las distintas opciones que no he explicado, son las de personalización. Tengo el menú con las opciones que hemos visto, la aplicación blank, que ahora les enseñaré cómo está creada esta aplicación. En el menú tenemos un área denominada pie, que es lo que vemos aquí abajo. En este caso, en el pie, tengo un enlace con, dice desarrollado por cursosdescriptcase.com, con un enlace a la página web. Haciendo un clic, este es un enlace que va directamente a nuestra página. Y en contactos, por ejemplo, un enlace a un email. Esta es información de pie de página. Luego, en la parte del encabezado, tengo un gráfico y dos elementos, ¿no? Aquí tengo lo que sería la columna 1, línea 1, y la columna 2, línea 1. Estas opciones de personalización las vamos a encontrar en las opciones de layout. Cuando desplegamos la parte de layout de un menú, vamos a disponer de lo que se denomina la parte de configuración visual, donde puedo escoger una plantilla para la cabecera y una plantilla en el pie de página. Cada una de estas plantillas disponibles va a contener más o menos elementos. En el caso de la plantilla Elegant 2, si vamos ahora a la cabecera y pie de página, esta plantilla tiene todos estos elementos. Estas son las variables de la cabecera. Aquí tenemos que vamos a mostrar la cabecera. Voy a poner en la línea 1, columna 1, el título, que es esto que vemos aquí arriba, el título de la aplicación. En la línea 1, columna 2, tengo la opción de poner la fecha. En este apartado, que me sale un pequeño icono de ayuda, podríamos poner una máscara si quisiéramos poner la fecha en un formato en especial. Por defecto, ScriptCase tomará el formato que tengamos en la configuración del PHP. En este caso, como ya está en español, la fecha sale en español, pero podríamos modificarlo. Luego tengo línea 2, columna 1, taller práctico, versión, el logotipo, que aquí voy a hacer uso de las imágenes que teníamos en la base de datos, que es lo que vimos al principio del taller. Luego tengo en la parte del pie, tengo la opción de mostrar pie, y en este caso tengo dos opciones. Línea 1, columna 1 y línea 1, columna 2. He escogido la opción de valor y aquí les voy a mostrar cómo, por ejemplo, podemos mezclar en la parte de valor tengo un texto y luego una etiqueta HTML. Esta es una etiqueta A que hace una referencia a esta página con un target en blanco y tengo directamente el nombre de la página. De la misma manera puedo hacer una etiqueta A con un mail to a un correo. Esto es para que puedan ver que podemos mezclar contenido HTML dentro de este apartado. Desde aquí ya hemos terminado prácticamente con todas las opciones que vamos a tener en nuestro menú. Cuando lo ejecutamos vemos todo lo que hemos aprendido en el taller. Ahora pasaremos a ver cuál es esta aplicación que genera el fondo de pantalla. Voy a ir al menú, esta aplicación blank, vamos a aprender. Esta aplicación blank es muy simple. Pueden observar que lo que estoy haciendo, lo primero que hago es generar la etiqueta de cierre de PHP para poder agregar etiquetas de HTML. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es crear una etiqueta de HTML. Estoy definiendo que el body no tenga ningún margen ni padding. Al ponerle el important, vamos a pisar cualquier otra regla de estilo que tengamos definida antes. Y por último, creo aquí las opciones de crear centrada una imagen que directamente en este caso la estoy trayendo desde una página web. Podría utilizar el mismo gestor de imágenes de ScriptCase, pero para fines prácticos y que también vean cómo se usa, esta imagen está puesta directamente en una página. Esto, si nosotros copiamos este enlace directamente y lo pegamos en otra página de aquí, vamos a poner aquí, si copio, ahí van a poder ver la imagen que he generado. Pueden observar que es una imagen que es bastante más alta. Esto es para que proporcionalmente cuando modifiquemos nuestra imagen se vaya adaptando y quede normalmente centrada. Este es un pequeño truco para poner una imagen de fondo en nuestra aplicación. Aquí podríamos crear cualquier tipo de imagen. Volviendo a ScriptCase, van a tener aquí el ejemplo para poder utilizarlo.
En las aplicaciones blank solamente vamos a tener un único evento, el evento onExecute, que es el evento donde vamos a poner el código para la aplicación. Bien, ya hemos visto el menú, la aplicación en blanco. Vamos a proceder ahora con la aplicación de proveedores. En los proveedores, la forma tradicional que vamos a utilizar generalmente en Scriptcase cuando creamos una aplicación para clientes o para usuarios es trabajar con una grid y luego la grid enlazarla a un formulario para editar. Si nosotros vamos a verla en ejecución, voy a ejecutar la grid primero para que la puedan observar, la vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo mi grid, ahora les explicaré todas las opciones que intervienen en esta grid. Aquí voy a tener elementos en la grid para realizar una búsqueda rápida, un selector de columnas, clasificador, una opción para clasificar, exportar, realizar una búsqueda avanzada, agregar o salir de la grid. Luego tendré todos los elementos, cada uno de los registros que intervienen en nuestra tabla, y luego una serie de opciones en el pie de nuestra grid. Ahora veremos en detalle. Simplemente cuando hago un clic aquí, ahí estoy enlazando a la aplicación de formulario. Esta es la forma tradicional que tenemos para trabajar. O sea, mostramos el contenido normalmente en una grid y luego lo enlazamos a un formulario. No significa que podamos abrir el formulario de forma, o sea, sin la necesidad de usar la grid. Podemos abrirlo, también el formulario, en este caso tendríamos también, cuando abrimos el formulario solo, voy a tener las opciones de búsquedas en el encabezado del formulario, voy a poder agregar, tendré los elementos de paginación para ir pasando entre los distintos elementos, pero eso siempre queda a criterio del programador y el uso de la interfaz. Vamos a volver a la grid, vamos a empezar a trabajar con la grid de proveedores. En esta grid, cuando abrimos en una aplicación grid, lo primero que vamos a definir, si yo voy a crear una grid en una nueva aplicación del tipo grid, voy a seleccionar una aplicación del tipo grid, tengo que seleccionar cuál es la conexión, que es la conexión que definimos previamente en el proyecto, elegiré a qué tabla me voy a conectar, y Scriptcase me genera de forma automática una secuencia SQL válida para obtener el resultado de esa tabla. Esta secuencia nosotros la podemos editar, podríamos venir aquí y decir, ok, estos campos no me interesan, quiero poner otro campo, quiero hacer una relación con un inner join, puedo poner cualquier aplicación, perdón, cualquier SQL válida. También disponemos de un pequeño wizard, esta varita mágica, que va a ejecutar el SQL Builder. El SQL Builder... El SQL Builder lo que nos va a permitir es generar las consultas a través de una opción bastante más visual, cuáles son los campos que quiero poner, cuáles son las condiciones, y por último me genera aquí el select para verlo. Lo puedo ejecutar, el select, para ver qué es lo que me va a devolver, y luego este select guardarlo. Esto también nos ayuda a reemplazar este select que tenemos aquí. Ok, a través de este selector, una vez que creamos nuestra consulta, vamos a crear la grid. En este caso yo ya la grid la tengo creada. Si voy al apartado de consultas, pueden ver aquí tengo la grid la consulta que conforma esta grid. En esta consulta tengo todos estos campos, vamos a personalizar luego cuáles son los campos. A través de la opción de editar campos, le podemos decir cuáles son los campos que queremos que se muestren en la grid y cuáles los que no. Aquí tengo la posibilidad de hacer un clic, arrastramos, puedo subir o bajar cualquier campo. Puedo cambiar las etiquetas y el tipo de campo que queremos mostrar. También tengo la opción de hacerlo a través del posicionador de campos. Esto también podría seleccionar varios campos a la vez y pasarlos haciendo un clic en este elemento y pasarlos a los elementos que se van a visualizar. Bien, una vez que tenemos definidos cuáles son los campos que intervienen, tenemos para personalizar muchas más opciones en una grid. Por ejemplo, cuáles son los elementos que se van a exportar en el caso de que tengamos habilitado el botón de exportación.
puedo escoger desde la barra de herramientas cuáles son los botones que queremos que aparezcan en nuestra grid. Observen que en este apartado tengo los botones que no aparecen y aquí los que sí aparecen, ¿no? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, quitarle de nuestra grid la posibilidad de que exporte a formato RTV, hago un clic, RTF, perdón, lo saco y cuando seleccionemos el botón de exportación solo nos aparecerán estos botones. Podemos personalizar tanto los botones en la parte superior como en la barra inferior. En este caso podemos ver que tengo el botón de saltar a, la cantidad de líneas, distintos elementos de navegación, el total de la cantidad de líneas también que me aparece aquí abajo, y luego personalizar las etiquetas para estos botones. Por último, en el apartado de registros por página, podría poner aquí la cantidad de registros que quiero que se muestren. Acá lo que les quiero indicar, que siempre vayan observando y lean la ayuda que tenemos en los laterales. En este caso, por ejemplo, tengo que dentro de esta ayuda puedo poner la opción All, y con esta opción podríamos mostrar todos los registros sin paginación. Entonces, si agregamos esa opción aquí, por ejemplo, cuando ejecutemos nuestra grid, va a tener la opción de mostrar todos los registros sin paginación. Vengo aquí, elegimos All, y ahí va a filtrar. Acá lo único que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos una base de datos con muchos registros, esto puede generar un estado demasiado grande. Bien, vamos a ver los campos que he generado aquí en nuestra grid y vamos a mostrar algunos ejemplos. Yo he seleccionado, por ejemplo, el campo nombre, tengo opciones de configuración, en este caso le he puesto que el texto para el campo nombre me lo muestre en negrita. Observen que podemos prácticamente personalizar toda la parte de configuración escogiendo un fondo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color de fondo. Ahí sale un desplegable que otra vez ustedes no lo van a ver. He puesto aquí, he generado un color. Los colores en HTML siempre van a ir en formato hexadecimal. El correspondiente, el primer grupo, es para el RGB, sería para la parte de rojo, azul y verde. Perdón, al revés. Ok, ponemos este color. Si ejecutamos nuestra grid, observamos que tenemos aquí, hemos puesto una personalización en el color de nuestra grid. También aquí tengo un campo, que es el campo email, y he modificado el tipo de datos. Cuando hacemos un clic en este desplegable, van a aparecer todos los tipos de datos que Scriptcase maneja. Y en este caso, al seleccionarlo a este campo como email, lo que va a hacer es que en nuestra grid, este campo se convierta en un enlace. Si observan, cuando pasamos el mouse por arriba de este campo, hago un clic y me va a abrir directamente mi programa de, ¿cómo se llama?, de correo predeterminado para poder enviar un correo directamente a ese cliente. De la misma manera, si el campo fuera una URL, podríamos visualizar su página web. De esta manera vimos rápidamente las opciones de configuración. Ahora lo que voy a mostrarles es cómo generé el enlace para que esta grid automáticamente se enlace con el formulario. Luego que explicaré esto, vamos a hacer un pequeño break, que Federico va a comentar también a explicar algunas partes comerciales de Scriptcase. El enlace, a través de esta opción, de la opción de enlace, nosotros podemos generar, en este caso, un enlace con una aplicación. Cuando generamos un enlace con una aplicación, Scriptcase nos va a decir, lo voy a borrar el enlace y lo voy a crear desde cero para que lo vean. Ya está creado, pero lo vamos a borrar. Un enlace con la aplicación. Creamos un nuevo enlace. Tenemos tres tipos de enlaces: enlaces de aplicación, campo y captura. Comenzaremos con el de aplicación. Nos preguntará contra qué aplicación vamos a enlazar, en este caso con el formulario de proveedores. Presionamos siguiente y aquí va a esperar, en el caso del formulario, que reciba dos parámetros. Estos dos parámetros que está esperando recibir, le diremos que lo tome del campo ID y en este caso del campo NIF. Voy a buscar acá el campo NIF, vinculo cuáles son los dos campos, presiono siguiente, luego puedo personalizar aquí las propiedades del enlace. Puedo escoger abrir el enlace en la misma ventana, lo podría abrir en una ventana modal, donde puedo definir el ancho y el alto. Vamos a abrirlo en la misma ventana, en este caso le pondré la opción
de nuevo registro en la barra del grid y que voy a habilitar los botones para insertar, para actualizar. Si quitáramos cualquiera de estos botones, por ejemplo, podríamos evitar que el usuario pueda actualizar o que pueda insertar nuevos registros. Guardamos y de esa forma ya tenemos el enlace creado. Esto lo que va a hacer es generarnos en nuestra consulta este pequeño lapicito que ven aquí. Este es el icono de enlace y va a enlazar exactamente con la ficha de ese registro. De esta forma tenemos una manera práctica de enlazar una grid con un formulario. Si les parece bien, ahora hacemos un pequeño break de 10 minutos y Federico nos va a explicar algunas cosas del área comercial. Fede, ¿estás por ahí? Bien, vamos a continuar. Vimos hasta ahora la grid de proveedores, que lo que hacíamos era, a través de esta grid, enlazábamos con el formulario. Vamos a venir aquí, enlazamos con el formulario de un proveedor y aquí podemos editar, actualizar o borrar cualquiera de estos registros. Bien, lo que voy a hacer ahora es abrir la aplicación de formularios y vemos que las aplicaciones de formulario básicamente tienen 4 posibles estados de visualización. En un único registro, que es como lo tenemos actualmente, en varios registros, múltiples registros, grid editable o vista de grid editable. Dependiendo de las opciones, vamos a utilizar una u otra. En este ejemplo vamos a hacerlo con un registro único, que es un formulario tradicional. Lo que he aplicado aquí cuando nosotros ejecutamos, les voy a mostrar esta aplicación. Está dividida en varios bloques. Creé un bloque para el nombre, dirección, contacto y un bloque de observaciones que está comprimido. Al hacer un clic me muestra el bloque donde vamos a poder poner texto para las observaciones. Esto lo podemos hacer directamente en el apartado de layout, en el apartado de bloques. Aquí podemos ver los bloques que tenemos. Estos bloques que aparecen aquí, tengo un nombre del bloque. Generalmente suelo utilizar BL- y un nombre para identificar que estoy trabajando con un bloque, y esta es la etiqueta, que es lo que visualizamos como título. Aquí podemos definir si queremos mostrar los títulos, si vamos a mostrar las etiquetas y en qué posición, cuántas columnas va a tener cada uno de nuestros bloques y cuál será el siguiente bloque donde lo va a pintar. Por defecto lo ponemos abajo. Esto lo que hace es que cada uno de los bloques aparezcan uno debajo de otro. Podríamos modificar este comportamiento para poner, por ejemplo, un bloque al lado del otro o un bloque que se abra en pestañas. Todas estas opciones lo que nos van a permitir es cambiar la visualización de ese elemento o de esta aplicación en pantalla. Aparte de la definición de los bloques, también tengo la definición de los campos. Aquí tengo varios campos creados que son los que podemos ver. Antes que eso, voy a poner aquí en la posición. Cuando creamos los bloques, en el momento de crear los bloques, puedo seleccionar cualquier elemento y posicionarlo en un lugar o en otro, o mover el bloque para que todo lo que está debajo del bloque aparezca en este sector, en esta área. De esta manera podemos poner los campos directamente en cada uno de los bloques. Aquí he, por ejemplo, creado un campo del tipo email. O sea, es un campo que en la base de datos es un campo del tipo texto, pero al ponerlo del tipo email, en nuestra aplicación va a generarse directamente este botón que va a enlazar con nuestro programa de correo electrónico predeterminado. Es una forma muy rápida de mandarle un mensaje, por ejemplo, a esta persona. De la misma manera, si defino un campo como el campo web, en las opciones de tipo de campo, como URL, vamos a enlazar con su página web. Luego aquí tengo un campo, que es un campo del tipo radio, de los campos disponibles. En este campo voy a poder definir 2 estados, es un radio button, que explicaré brevemente cómo se generó ese botón que vemos aquí, que dice activo sí o no. Básicamente estoy creando una etiqueta con el nombre sí y el valor 1, que es el valor que se va a guardar en la base de datos, y luego otra etiqueta, estoy creando otro elemento del tipo no, que se va a guardar un 0 en la base de datos. Le estaré diciendo que vamos a ponerlo en 2 columnas, podríamos seguir agregando más elementos a esta opción, y aquí este elemento que acabamos de crear, lo que es una edición de un lookup manual, lo que podemos hacer es guardarlo. Si lo guardamos, lo podemos guardar, por ejemplo, para nuestro proyecto,
le voy a guardar opciones, por ejemplo, sí y no, ¿no? Lo voy a guardar como un elemento para reutilizarlo. Cuando cambiemos de aplicación, vamos a poder seleccionarlo de estas opciones para no volver a generar todos los elementos para este menú. Una vez que aprendimos cómo guardar estos elementos, podemos crear estos lookup en distintas aplicaciones. Por último, déjenme ver si aquí, en esta aplicación, creo que ya no teníamos más codificaciones. Es una aplicación simple. Quiero ver una sola cosa. Ok. Perfecto. Aquí tengo definido dos campos que tienen el asterisco, que son dos campos que son requeridos. Esos campos, aparte, los podemos indicar cuando definimos, en la parte de editar los campos. Aquí vamos a poder definir con esta opción cuáles son los campos requeridos. Con ello lo que vamos a evitar es que, por ejemplo, si alguien intenta grabar un formulario y estos datos no están, aparecerá un mensaje de error diciendo que deberíamos rellenar esos campos. También le estoy indicando cuáles son los primary key, son las claves primarias, en este caso la clave ID y el NIF, que en España es el número de identificación fiscal. Esto, al ponérselo aquí, independientemente que en la base de datos esté definido como clave, ScriptCase va a validar que no puedan haber dos NIF en la base de datos iguales. Por eso, simplemente con activarlo acá, ya tiene una independencia de la base de datos. De esta manera, nosotros podemos verificar que estas dos claves que están aquí como primarias, también en la opción de claves únicas, tengo marcado aquí estas dos opciones, ¿no? Que voy a usar como clave primaria el ID y la clave también primaria NIF. De esta manera, me voy a evitar de repetir el mismo cliente cargándolo dos veces. Bien, ya hemos visto las dos opciones del menú. Ahora voy a ir a las opciones de artículos, que es muy similar. En este caso no entraremos en todos los detalles, sino simplemente veremos cuál es la grid. En este caso, en esta grid, he incorporado un código de barras para que se visualice en formato de código de barras en la grid, y aquí una de las características y novedades en la versión 8.1, que es lo que se denomina una búsqueda refinada. Esta búsqueda lo que hace es, va a generar este componente con información de la misma base de datos. Si vamos a abrir la grid, vamos a ir a la opción de búsqueda refinada, que es una de las novedades, y aquí pueden observar que puedo seleccionar los campos. En este caso he seleccionado el campo familia ID y el campo importe. En la parte de editar campos puedo indicarle que en las familias puedo hacer un múltiple select, que puedo seleccionar más de una, y en el campo importe, al ser un campo numérico, que lo vamos a manejar con un incremento de valores de 5 elementos. Esto lo que va a generar es que pueda mover este slider y acotar el rango por el cual voy a filtrar. En este caso voy a aplicar un filtro en productos que valgan desde 150 a 500. Al presionar aplicar, ya podemos ver cómo se restringe la búsqueda y nos muestra solo aquellos elementos que cumplen con esta condición. Otra vez el slider quedó activado entre esos mínimos y máximos. Si hacemos un clic en la X, volvemos a ponerlo entre los máximos disponibles. De la misma manera podría filtrar aquellos ordenadores, aquellos registros que pertenezcan a la familia computadoras, y me va a mostrar 3. Si hago un clic, lo elimino y muestra todos. Si activo el múltiple select, podríamos seleccionar que quiero ver monitores y teclados, aplicamos y vemos solamente aquellos elementos. Como les decía anteriormente, esta opción denominada búsqueda refinada solo está disponible a través de la versión 8.1. Volviendo a las opciones de la grid, en este caso lo que vamos a ver es, vimos la búsqueda refinada como una de las novedades. Voy a ir al selector de campos y tengo en el campo familia ID, que como les comentaba en la base de datos, yo solamente guardo el nombre, el código de la ID de la familia. A través de un campo denominado lookup, a través de un campo de texto con la opción de lookup del grid, lo que vamos a hacer es generar una consulta que lo que me va a mostrar es que reemplace el nombre. Vamos a hacerlo así. Primero voy a eliminarlo. Ninguno. Si ejecutamos la grid ahora para que vean lo que es un campo lookup,
En este caso, vamos a ver que la familia, tengo familia ID, este es el número que estoy guardando realmente en la base de datos. Para reemplazar este número con el nombre que corresponde a una familia, esto lo vamos a hacer a través de la opción de familia ID, voy a escoger la opción de lookup automático, en este caso podría presionar Select, donde me aparecerá este desplegable para que pueda escoger de qué tabla voy a tomar la base de datos. Esto es muy simple, tomará de la tabla nombres y me devolverá el ID para almacenarlo. Esto cuando lo ejecutamos, lo que vamos a observar es que va a reemplazar este Family ID por el nombre. De la misma manera, si yo al tenerlo aquí y quisiera buscar, por ejemplo, memorias, también en la búsqueda rápida, observen que busca por el nombre de la familia ID, no por el ID. Esto es algo que también es muy importante porque nos ayuda a efectuar una búsqueda muy rápidamente. Bien, esta grid no tiene mayores opciones, simplemente aquí tenemos el código de barra, que he escogido como tipo de datos código de barra y he seleccionado qué tipo de código voy a generar. Tengo un desplegable con distintas opciones, haciendo un clic en este elemento, y podría establecer, por ejemplo, los DPI que los voy a mostrar, en qué ancho, y puedo personalizar cómo es el gráfico que está mostrando en este código de barras. Volviendo otra vez a las opciones, en el caso de las familias he optado por hacer un formulario, pero en este caso del tipo vista grid editable. Este formulario, cuando lo ejecutemos, van a observar que tenemos un formulario, pero se ve como una grid, con la diferencia que tengo un elemento que al hacer un clic puedo editar este valor y luego lo actualizo. De la misma manera podría eliminar, si hago un clic, me va a salir un cuadro de diálogo de confirmación, si hago un clic en la cesta, en la papelera, para eliminar registros. Esta es la opción de grid editable. Podríamos agregar, nos aparece aquí para poner más elementos. Vamos a poner elementos, aceptamos y guardamos este nuevo registro. Esto lo hemos conseguido marcando en la opción de formulario, tipo de formulario, vista, editar múltiples registros a la vez. Bien, de aquí ya tenemos todas las opciones que son las que vimos en el menú. Ahora vamos a proceder a la opción de pedidos, que es la última parte. En el pedido he trabajado con una grid para los pedidos y una grid para líneas. Vamos a ejecutarlo para que lo puedan observar. Venimos por aquí. En esta grid vamos a ver algunas opciones que hemos trabajado. Esta grid, como pueden observar, tenemos el apartado de la búsqueda refinada, con los, en este caso me muestra cuáles son los proveedores que tengo, de los cuales he realizado algún pedido, y también los estados, porque he marcado estos dos elementos como filtro en la búsqueda refinada. Esta búsqueda también tiene un pequeño elemento que es un más, que lo que me va a permitir es, a través de las grid anidadas, mostrar el contenido de cada uno de estos pedidos. Aguarden un segundo, voy a tomar un vaso de agua. Ok. Bien, vamos a ver cómo se generó esta grid con todos sus componentes. Vamos a venir a la grid de pedidos. La primera opción es la de búsqueda refinada, donde he seleccionado a ver, en esta opción de búsqueda refinada he marcado los dos componentes que quiero mostrar, el proveedor ID y el estado. Estas opciones que vemos acá, de proveedor ID y estado, tengo la posibilidad de poner que sean de múltiples selecciones, podría poner solamente que se vea de uno a la vez, y es lo que me aparece en este apartado al presionar múltiples selecciones, que podría seleccionar todos o uno, o varios a la vez. Como les comentaba, este taller estamos cambiando un poco la dinámica de no crearlo toda la aplicación desde cero, sino enseñar las partes más importantes y no perder tiempo en toda la construcción, porque si no sería muy extenso. Luego, si hay algunas dudas en concreto, intentaremos
responderlas, pero la idea es mostrar la funcionalidad creada ya. Bien, luego tengo, volviendo a esta grid, vamos a ver que tengo una opción denominada grid anidadas. Las grid anidadas lo que nos van a permitir es generar este comportamiento. Esta grid está anidada, esto es lo que vemos aquí. En este caso son las líneas que corresponden a un pedido. ¿Cómo se hace esta opción? De la siguiente manera. Una grid anidada va a estar vinculada por medio de un enlace a otra grid, que en este caso es la grid pedidos líneas. Si venimos, vamos a venir aquí, vamos a ir cerrando aplicaciones. Ok. Si voy aquí, la aplicación grid pedidos líneas, si nosotros la ejecutamos, vamos a ver esta grid, nos va a identificar, nos va a pedir como parámetro un pedido, un número de pedido y muestra esta información. En este caso estaría mostrando todas las líneas del pedido número 1. Esto que vemos aquí y que nos ha aparecido cuando lo ejecutábamos un parámetro, corresponde a que en el apartado de SQL yo estoy definiendo aquí, le estoy aplicando una cláusula where que pedido ID sea igual entre corchetes a una variable que defino de parámetro pedido ID. Esto lo que está indicando es que cuando vamos a ejecutar esta aplicación, si nosotros hacemos un clic y ejecutamos esta aplicación, lo que aparece en primer lugar es el parámetro. ¿Cuál es el pedido que quiero filtrar? Si le pongo el 2, solamente me mostrará los registros que correspondan al pedido número 2. ¿Para qué he creado ese parámetro? Simplemente para que cuando en la grid, ahora vamos a ver la grid principal de pedidos, cuando hagamos la vinculación a través de un enlace, si nosotros editamos este enlace, le decimos que lo vamos a hacer contra la grid de pedidos líneas, y aquí está el campo que está esperando recibir, que es de parámetro pedido ID, y le estamos pasando como valor el campo ID. De esta forma, ScriptCase interpreta que, vamos a venir nuevamente, que en este enlace, en el detalle, me va a mostrar solamente los registros de este pedido. Esto es lo que se denomina grid anidadas. Luego tengo más opciones de configuración. Si vamos a la parte de configuración de las grid anidadas, le podríamos decir que los muestre, por ejemplo, los registros abajo o en una columna. Si cambiamos la forma de visualizar la posición de una grid anidada, puedo hacer un clic y automáticamente me los despliega en una sola columna. Estas opciones de visualización, podríamos trabajar registros abajo, definir individualmente, son opciones de cómo queremos que se visualicen esos elementos. El resto de los elementos de la grid es una grid tradicional como las que vimos anteriormente. La única salvedad que tiene es, en este caso, que tenemos la grid anidadas para generar este comportamiento. Ahora bien, vamos a ver que también he creado un botón de agregar, es decir, que tengo un enlace para agregar un nuevo pedido. Cuando agrego un nuevo pedido, voy a venir a este nuevo formulario, donde voy a poder escoger qué proveedor, con un listado. Ustedes aquí no lo ven, otra vez por el error del GoToWebinar. Voy a poder escoger una fecha que la pone automáticamente el sistema. Puedo escoger una fecha de entrega aproximada, ¿ok? Y luego definir un estado. El estado puede ser en curso, parcial, entregado o anulado. En el momento que elijo también un estado, cuando guardo la cabecera del pedido, me habilita para poder agregar ítems a nuestro pedido. Primero les muestro la funcionalidad y ahora se los enseño cómo está creado. Tengo en este apartado ya otro elemento también anidado que presionamos agregar y acá podría agregar un artículo. Si pongo por ejemplo H, acá voy a estar utilizando una opción que se llama texto autocomplete en Ajax, que fíjense que en el momento que escribí el texto me trae de la base de datos aquellos que tengan coincidencia,
presiono y automáticamente me generó el código y la cantidad. Si aquí le pongo cantidad 2 elementos, automáticamente me actualiza el precio total. Ponemos 3 elementos, vamos a subirlo con el navegador. Automáticamente cuando perdemos el foco, tengo el importe total. Y luego tengo también para poner las unidades servidas que voy a tener de este producto. En el momento que lo guardo, ok, se me actualizó este registro, también el total del pedido, que está, en este caso el total lo tenemos en la tabla de pedidos, pero si vamos agregando más elementos, vamos a poner, por ejemplo, acá un ordenador, 3, 4, 2 ordenadores, ok, y guardamos. Ahí tengo 2 elementos creados y también la cantidad que tengo servida. Si, por ejemplo, si edito un registro y le digo que de este pedido he servido 2 elementos, vamos a hacer a 1, 2, perdón, 2 elementos, y lo guardo, lo actualizo, ok, ya el check me marca conforme, ok, esta línea ya está completa. Tendré aquí que me faltan 2 elementos. Ahora vamos a ver todas esas funcionalidades. Bien, en el momento que pongo volver, ya voy a volver a mi lista con el nuevo pedido que he generado. Vamos a ver ahora desde el lado de ScriptCase cómo hemos generado todo esto. De la parte de pedidos y pedidos líneas, vimos que ya son los enlaces. Luego tengo un nuevo enlace que es para crear el formulario de pedidos. Esta aplicación de formularios es la aplicación que vemos aquí. Tengo 2 aplicaciones de formulario. La primera es aplicación de formulario, que es el formulario donde tengo el encabezado. Acá puedo ver los registros que estoy mostrando. Voy a mostrar el proveedor ID, fechas, estado, total. Y vamos a ver unos ejemplos concretos. En el campo proveedor he puesto que el tipo de datos sea un select. Esto era para que pueda tener un elemento de selección que picamos y nos salen todos los proveedores. Y luego en el lookup hemos definido que hago un select de la tabla de proveedores que me traiga el nombre y que me guarde el ID. Entonces de esta manera podemos seleccionar un proveedor de toda la lista. Luego tengo en el campo fecha de pedido. En este caso le he puesto que el valor inicial, es un campo del tipo fecha, que el valor inicial sea fecha de sistema. Dentro de las opciones disponibles podemos tener la opción de fecha de sistema y de forma automática nos va a poner la fecha actual. Luego tengo el campo estado, que para el campo estado también he escogido un tipo de datos select. He puesto que el valor de lookup sea único y acá puse todos los valores. Es como siempre, voy a tener cuál es la etiqueta, en este caso la etiqueta es la que vemos nosotros y este es el valor que se guarda en la base de datos. En este caso es un valor de texto alfanumérico. Por último, tengo un campo denominado total, que le decimos que lo queremos del tipo moneda con 2 decimales. Aquí tengo la personalización para la parte de valores. Ok, y aquí voy a mostrar que en este formulario realmente lo que estamos trabajando es con el encabezado, pero tenemos la opción de poner maestro detalle, que es un tipo de vinculación donde vamos a crear que en este formulario me cree un detalle que es las líneas de producto. Este detalle, de la misma manera que lo hicimos con las grid anidadas, va a estar vinculado a otro formulario, va a estar relacionado ¿con qué? Con formularios pedidos líneas. Cuando creamos un maestro detalle, el comportamiento es el que veíamos recién. Vamos a ejecutarlo. Voy a tener en la parte superior lo que sería el encabezado y aquí el detalle. Lo que he creado para tener esta visualización es crear 2 bloques. ¿Cómo lo he generado? En primer lugar, en el apartado de layouts, creé 2 en este caso tengo 3 bloques, perdón. Un bloque para la cabecera, donde estoy poniendo toda la información del pedido. En este caso le estoy diciendo que me lo ponga en 4 columnas, para tenerlo así, 1, 2, 3 y 4 columnas, para verlo visualmente mejor. Luego tengo un apartado, otro segundo bloque que se llama detalle, que en este caso le digo que no me muestre el título. Lo que hacemos con esto es que
perdón, las etiquetas, no me muestra las etiquetas, no el título. Sí, el título aparece aquí, pero no muestra las etiquetas. Aquí pueden observar que la etiqueta dice proveedor ID, fecha ID, estas son las etiquetas del campo, y en este bloque no las está mostrando porque solo quiero que me aparezca el detalle. Y por último, un tercer bloque que dice total de pedido, que tiene la información del totalizador, que es el que aparece acá abajo. De esta manera creamos esta visualización. Con respecto a cómo creamos el enlace, de la misma manera que lo hicimos con la grid. Nuevo, o sea, podríamos crear nuevo detalle, lo vincularíamos, y acá me va a preguntar qué opciones, me va a permitir, perdón, poner qué opciones voy a hacer con el formulario. Si quiero habilitar el botón de insertar, de actualizar, el botón de borrar registros en la aplicación de destino, puedo definir el alto del iframe, en este caso he puesto un alto de 450 píxeles para que me quede este alto definido así, que pueda seguir trabajando. De esa manera generamos la vinculación entre un formulario con un detalle. Como pueden ver, yo en el momento que agregué un nuevo registro, acá si pongo agregar un nuevo registro, lo primero que hace es preguntarme los datos de la cabecera, elijo aquí, cuando pongo guardar, de forma predeterminada, cuando empiece a agregar elementos, aquí vamos a agregar distintos elementos, automáticamente se guardan y se vinculan el ID directamente del ID principal con el pedido ID de la tabla de detalles. Eso lo maneja solo ScriptCase, no hay que generar absolutamente ninguna línea de código para ello. Con esta vinculación vamos ahora a ver cómo está armado la opción de pedidos líneas, que es otra grid editable, pero en este caso les voy a mostrar que he agregado una serie de códigos que nos permitirán trabajar con unos macros. Vamos a ejecutar esta opción. Aquí puedo ver directamente ejecutando solo el formulario de las líneas, y lo que vamos a estudiar aquí es los distintos campos que tenemos. Tengo el campo artículo ID, que este campo artículo ID, lo que he escogido es el tipo de datos, número, autocomplete. ¿Qué significa esto? Que los va a completar tomando como referencia un método lookup. Es decir, que cuando nosotros empecemos a escribir el nombre, automáticamente filtrará la base de datos, nos mostrará las coincidencias, y cuando escojamos o seleccionemos uno de los elementos, lo va a reemplazar por su ID. Este es el mismo comportamiento que tenemos en Google cuando empezamos a escribir. Google, a través de Ajax, lo que hace en el momento que empezamos a introducir contenido en el buscador, ya empieza a realizar las búsquedas y inmediatamente nos arroja resultados. Este mismo comportamiento lo tenemos con la opción de número autocomplete o texto autocomplete. Luego acá tengo una serie de, voy a mostrarles acá, una serie de opciones que yo se las explicaré. Vamos a abrir aquí. Vamos a empezar primero, antes que estas opciones. Yo creé unos eventos en Ajax. Los eventos en Ajax son eventos que van a ocurrir, por ejemplo, en el campo artículo ID, en el evento onChange, es decir, que cuando cambie el ID, recordemos que el ID es este primer elemento, en el momento que cambie este valor, ejecuta el código que tengo en este apartado. Lo que le estamos diciendo aquí es que, vamos a acercar el código, que si el artículo está vacío, no haga nada, pero en el caso que sea distinto de vacío, va a ser con el macro lookup, es decir, va a ejecutar esta secuencia SQL, va a traer el código y el importe, y este código y importe, en el caso de que existan, los va a asignar a artículo código y artículo precio unitario. Esto simplemente lo que hace es, el método lookup va a devolver en una variable denominada DS, es una variable que hemos escogido arbitrariamente, es una variable del tipo array o arreglo, y va a devolver el contenido de este select. Entonces, en PHP, un arreglo siempre comienza por el índice en 0. Lo que hago es el primer elemento, el 00, que corresponde al código, perdón, y tengo el 01 que corresponde al importe. Esto se los asigno a los dos campos. Aquí estamos usando codificación. En ScriptCase, cuando definimos
un nombre, en este caso entre llaves, estamos haciendo referencia a uno de los campos que tenemos aquí. En este caso, artículo código, corresponde a este campo artículo código. Lo que estamos es pasándole a este campo el valor que hemos recibido de esta consulta. Y por último estoy llamando a una función denominada calcular precio. Esta función son funciones que podemos definir en PHP en el apartado de programación. Aquí en métodos de PHP he creado una función denominada calcular precio que simplemente lo que va a hacer es que el campo precio total va a ser igual a la cantidad por el precio unitario. De esta manera siempre vamos a actualizar el total de la línea de ese registro. Tengo otro evento que es en el evento onChange de la cantidad. Cuando cambio la cantidad, vuelvo también a llamar a la función cambiar precio. Esto es lo que nos va a permitir que el total del precio siempre se actualice cuando o modificamos la cantidad o cuando modificamos el precio unitario. Por último, tengo también en un evento onChange la cantidad servida. Lo que estoy haciendo aquí es delimitar que si pongo una cantidad de unidades servidas más alta a las cantidades pedidas, que lo iguale para que no pueda poner que estoy sirviendo 30 si me pidieron 20. Este comportamiento lo que va a hacer es que si nosotros venimos aquí, tengo unidades servidas 3 y le intento poner, vamos a venir aquí, si le quisiera poner 25, en el momento que cambio, observen que lo ha puesto en 3. Simplemente es un código de control que lo estoy haciendo en un evento AJAX. Simplemente para que vean el uso de eventos que podemos interactuar con los distintos campos del formulario. Otra de los componentes que estoy haciendo aquí es, en la aplicación OnInit, aquí he creado un pequeño truco de crear un estilo directamente para este CSS, o sea, para esta aplicación, un estilo denominado check falta en color rojo. Lo que voy a hacer en la aplicación onRecord, en el evento onRecord, lo tenemos por aquí, onRecord, es, este evento se ejecuta cada vez que ejecutamos una línea de la grid, del formulario. Cada vez que se imprime una de estas líneas, se ejecuta y se evalúa esta línea en particular, así con cada uno de los elementos que estamos mostrando. Entonces, lo que defino es que si las unidades servidas es igual a cantidad, el campo denominado check, que es un campo que no está en la base de datos, es un campo que he creado manualmente, le asigno un texto en HTML que lo ponga en negrita OK. Y en el caso de que las unidades sean distintas, agrego una etiqueta span con la clase checkFalta y pego aquí, usando la funcionalidad de PHP strval, que me convierte una variable en una cadena de texto, resto de la cantidad, las unidades servidas, pero aplicándole la etiqueta span con la clase checkFalta. ¿Por qué he aplicado esta opción? Porque no existe en ScriptCase una funcionalidad que me permita modificar el código, o sea, o el estilo en esta opción. Si nosotros buscamos las funcionalidades, venimos al manual, en el apartado de macros de ScriptCase, podemos ver que tengo una opción que es para cambiarle, venimos aquí, por ejemplo, para cambiarle el color, pero esta opción solo está disponible en el ámbito de la grid. Si ejecutaríamos esta macro y le pusiéramos setFieldsColor, pero lo estamos ejecutando en un ámbito que no está permitido, no tendría ningún efecto. Esto lo he generado a propósito para que puedan observar cómo solventar en el caso de querer aplicar un color en una aplicación de formulario si no tenemos la posibilidad dentro de ScriptCase. Siempre podemos combinar, podemos hacer una combinación de HTML, por ejemplo, con el ejemplo que acabamos de ver. Este ejemplo, acuérdense que lo van a tener el video y el código para que lo puedan ver y revisar. Tengo aquí. Luego aquí tengo que cuando el evento after insert es
Esto es después de insertar, que quiero que ejecute esta función de PHP, que se llama actualiza total de cabecera. Después de actualizar hago lo mismo, y después de borrar también hago lo mismo. Este evento lo que va a hacer, vamos a venir a la programación, actualiza cabecera, lo que voy a hacer es obtener el total del pedido, aquí hago un lookup, vuelvo a hacer una suma de todo el campo precio total de las líneas de pedido, cuando el pedido es igual al pedido ID. Ese valor lo que hago es actualizo luego la tabla principal, genero un código para actualizar la tabla de cabecera, aquí actualizo el valor, ejecuto la sentencia SQL para actualizar y utilizo una macro denominada master valued para que el campo total, que lo tengamos, recuerden que aquí estoy en pedidos líneas y este campo total pertenece a el formulario pedidos. Entonces le diré que actualice ese campo con el valor de la suma. Esto lo que nos hace es que se actualice directamente. Vamos a venir aquí. Vamos a volver a la ejecución de pedidos. Vamos a volver a ejecutarlo. Ok, venimos aquí. Vamos a ejecutarlo. Aquí lo tenemos. Ok. Lo que va a hacer es que este valor, si modificamos cualquiera de estos, vamos a modificarle el importe, vamos a ponerlo en 100 y lo guardamos. Ok. Se actualizó tanto acá como en este lugar. Estos son distintos ejemplos para que puedan ver cómo interactuar con código en la aplicación, con eventos. Ya con esto tenemos todas las funcionalidades, como siempre les repito, o sea, están preparadas en estos talleres prácticos para hacerlo relativamente simple y sin mayores niveles de validaciones, simplemente es para que puedan ver el funcionamiento. Normalmente en una aplicación real seguramente estableceremos una serie más de parámetros de validación. Bueno, creo que con esto tenemos toda la información. Hoy mismo recibirán el mail con toda la aplicación. Venimos aquí, volvemos al root. Toda la aplicación entera es como quedaba aquí. Tenemos esta información, productos, lo vemos aquí, familias, los podemos ir viendo en distintas opciones, el campo de proveedores y el de los pedidos para editar, interactuar. Ahora voy a hacer, y para terminar el taller, voy a proceder a hacer el despliegue para que vean cómo se genera esta aplicación. Ya la tenemos aquí en un entorno de desarrollo y la vamos a pasar a un entorno de producción. Ok. Yo lo que voy a hacer para este taller, vamos a ir cerrando algunas cosas que tenemos aquí. Para proceder al despliegue, vamos a hacerlo a través de este icono, desplegar aplicaciones. Scriptcase nos da dos tipos de opciones. Voy a escoger la opción de desplegar todas las aplicaciones. Siempre podemos tener la opción de desplegar solo la aplicación que hemos modificado. Si tenemos, por ejemplo, un proyecto en el cual intervienen 200 o 300 aplicaciones, no hace falta que despleguemos todas. Si modificamos la aplicación de cliente, solamente podríamos publicar eso y subir al servidor lo que se ha modificado. Ok, siempre hace la verificación de que compilará las aplicaciones para que estén siempre actualizadas. Y en este paso me preguntará qué tipo de despliegue voy a hacer, típica o avanzada. Lo haré en el despliegue de la típica, dejaré las opciones por defecto y aquí me va a preguntar cuál es la aplicación que quiero que inicie. La primera aplicación que vamos a indicarle va a ser menú. Siguiente. Podemos escoger de crear un zip, esto va a descargar, o sea, nos va a crear un zip para descargar nuestras aplicaciones y subirlas a cualquier servidor. Podemos subirlas o desplegarlas en el servidor en el cual estamos trabajando, en el caso de trabajar en un intranet, o subirlas por FTP. Yo en este caso la voy a subir por FTP directamente y le voy a decir que la cree en la aplicación de pedidos. Aquí le estoy dando los datos del servidor FTP y en qué carpeta quiero publicar esta aplicación. Pondremos siguiente y ahora Scriptcase comienza con la compilación de todos los módulos y una vez que termine, en este caso me va a generar un zip para descargarlo y poder subirlo a cualquier aplicación, y también lo está subiendo el servidor FTP.
Vamos a esperar a que termine de hacer la compilación. Normalmente suele ser rápido, acá está tardando un poquito más. Y vamos a proceder, una vez que termine, a ver cómo es la ejecución de esta aplicación directamente en real y la configuración inicial que tenemos que hacer cuando termina la compilación. Acá ha terminado, verifiquemos que están todas ok. Alguna vez podemos encontrarnos que alguna aplicación nos da error y toca verificar por qué motivo o abrirla, volver a compilarla manualmente. Tengo la posibilidad para descargar, fíjense que acá me generó el zip del proyecto y ya está subida a la carpeta. Ahora lo que voy a hacer es directamente ir a la carpeta donde tengo ibsn.com/app/pedidos. Ahí está la carpeta y está ejecutando. La primera vez que ejecutamos una aplicación, cuando la desplegamos en el servidor, nos va a indicar que tenemos que configurar la conexión. Pero previo a esto lo que hay que hacer es cambiarle los permisos. En este caso yo estoy usando Linux. Yo se los voy a mostrar, ahora voy a compartir otra de las ventanas para que vean todo el proceso completo. Vamos a venir aquí, esperen. Vamos a intentar, ok. Acá ya estoy dentro de la aplicación del servidor, donde se creó la carpeta. Si miramos, vamos a poner cd pedidos. Ahí tengo todas las aplicaciones, como pueden ver, en ScriptCase. Las aplicaciones se generaron, tengo aplicación form artículos como una carpeta. Cada una de estas carpetas dentro del servidor web corresponde a las aplicaciones. Tengo una carpeta denominada -lib, que es la que guarda todas las librerías de ScriptCase. Esta es una carpeta que pesa alrededor de unos 100 megas, entonces no tiene sentido desplegarla cada vez, pero simplemente tenemos que tener en cuenta que esta carpeta tiene que tener todos los permisos. Aquí ya podemos ver que tiene algunos permisos, pero si entramos dentro del lib, tienen permisos de lectura y en algunos lugares necesitamos tener permisos de lectura y escrituras. Por norma general, lo que suelo hacer es cambiarle chmod a la carpeta entera. Esto lo estoy haciendo por línea de consola, que es más rápido, lo podríamos hacer por FTP. Una vez que le cambiamos todos los permisos y los pusimos como 777 o todos los permisos disponibles, ahora sí vamos a poder ejecutar. Vamos a volver nuevamente a la aplicación aquí. Cuando la vuelvo a recargar, ahora voy a poder grabar y configurar la conexión. Cuando intentamos crear una aplicación por primera vez, nos aparecerá esta ventanita que es para elegir el entorno de configuración. Simplemente tenemos que escribir la contraseña, que por defecto es ScriptCase, ponemos login, nos pide la nueva contraseña, pondré una nueva contraseña para poder nuevamente entrar al entorno de producción, y aquí lo que debemos configurar es el entorno con el cual vamos a trabajar. En el caso de MySQL, me va a preguntar los datos de esta conexión. Va a intentar hacer aquí, vamos a probar conexión. Acá voy a poner los parámetros. Esperen que ahí no me salió, debería salirme, ahí está. Elijo de todas las disponibles, en este caso solo tengo como la base de datos. Déjeme, ahí está, escojo la base de datos. Es importante el tema de la codificación. Guardo la opción, ya tengo configurada mi base de datos. Si voy a editar ya puedo ver que me aparece aquí la base de datos. Y aquí hay que modificar en el entorno de producción. Vamos a tener el directorio donde están los temporales. En el caso del servidor FTP, el servidor PDF, vamos a poner localhost. Muchas veces podemos encontrarnos que si no especificamos el servidor o la dirección IP del servidor de PDFs, cuando queremos generar un PDF nos da un error o dice que el PDF no se encuentra. Esto se soluciona poniéndole el localhost o el nombre del hosting o la IP de ese servidor. Podemos establecer la zona del PHP. Vamos a poner en este caso Europa. Vamos a buscar por aquí. Tenemos, esto ponemos la de cada lugar, perdón. Vamos a poner Madrid. Y guardar. De esta forma ya hemos creado todo lo necesario para que nuestra aplicación funcione. Ponemos logout y ahora volveremos directamente a la aplicación de pedidos.
como pueden ver, ya está la aplicación totalmente operativa. Ustedes ahora mismo podrían entrar con esta URL que tenemos aquí. Si venimos aquí a ibcn.com/app/pedidos, estarían entrando y visualizando todos la aplicación que acabamos de generar. De esta manera tenemos todo el taller terminado, la aplicación desplegada, y ahora recibirán el video y el proyecto y la base de datos. Como siempre, aquí también les dejaré mis datos de contacto. Tanto Rafael como yo estamos disponibles tanto para hacer asesoramiento, para dar cursos o desarrollos a medida. Aquí tienen nuestros datos, y en el apartado de contáctenos pueden tener tanto para conectarse con nosotros en España o en Colombia, nuestro usuario de Skype, nuestros teléfonos y bueno, los datos de contactos. Si alguno necesita algún tipo de desarrollo o formación personalizada, lo podemos hacer a través de accesos remotos o visitas presenciales. Como siempre, un placer. Espero que el taller les haya gustado. A mí me gustaría saber su opinión, si me pueden escribir en el chat qué les pareció el curso, si hay cosas que fueron muy rápido porque era un poquitito para no extendernos mucho en el tiempo, pero bueno, todas las opiniones son bienvenidas. Ok, bueno, me alegro que les haya gustado. Como pueden ver, tenemos 102 personas conectadas. Yo personalmente no pude ir viendo las preguntas, estaba más abocado a trabajar en el taller. Muchas de las preguntas entre Federico, Marcia y Rafael las han resuelto, otras no nos da el tiempo, pero bueno, intentaremos ir en la medida de lo posible en próximos seminarios, ir explicando o resolviendo estas dudas. Ok, bueno, Federico, si estás por ahí, o Rafa. Estamos por aquí. Primero que nada, muchas gracias a todos por inscribirse aquí al seminario. Vamos a estar mandando el mail, como decía Pablo, con el proyecto, con la base de datos. Vamos a estar mandando el link de YouTube, el link para la próxima presentación. Repito nuevamente, para los que han llegado más en la hora, que esta grabación fue grabada, sí, esta presentación fue grabada, y que la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Bien. Bueno, Pablo, la verdad muy bueno el sistema. Me alegro, y si quieres, Fede, vuelve a facilitar el cupón para los que no lo han recibido. Como Sí, siempre yo sí, le digo, vamos a estar mandando a cada uno de ustedes el tema del cupón, y bueno, el tema de la oferta también lo aclaramos en el mail que vamos a estar mandando. ok. Perdón, ¿quién pregunta, Diego, si hay que pagar por usarlo? ¿A qué te refieres, Diego? Se fue. Se fue Diego. Bueno, como siempre, un placer, y hasta el próximo seminario estaremos en contacto. Ya iremos cerrando en la medida que vayan saliendo todos del chat, procederemos a cerrarlo.